Muy buenas amantes de los gatos. ¿Cómo andan? Pues yo vengo ahora sí más motivado con un nuevo video review, después de haberlos dejado esperando más de lo usual, pero ya les expliqué esos detalles aparte y bueno, lo que importa es que aquí seguimos a pesar de mi larga ausencia. Sí, claro. Es más, tengo algo que resume un poco más tu ausencia / descanso. Lo siento, amigo, seguro lo traeré mañana. Lo siento tanto. Lo traeré mañana, lo prometo. Lo siento. Sí, siento. Mañana. Bueno ya, creo que no hace falta agregar nada más, lamento tanto la espera, espero y esto no se haga costumbre jeje, pero ya dejando de lado eso, hoy toca hablar de un juego nostálgico, y seguramente muchos recuerdan haber jugado, siendo Twin Shot Deluxe, lanzado el 30 de abril del 2026. Todos recordaremos la época de la era Flash, la época dorada de los videojuegos gratuitos de navegador, el cual tuvo lugar a principios de los 2000 y 2010. Si en esos años no contabas con la consola de última generación, o si eras un introvertido como yo que solo se quedaba en casa, estas páginas te hacían pasar un buen rato frente a la pantalla, con juegos muy sencillos pero adictivos para jugar día y noche, como Te extraño Club Penguin. No por nada hay varias páginas que ofrecían una gran variedad de juegos Flash, páginas como Minijuegos, Armor Games, Poki, o el tan conocido Juegos Free, que ya sería un pecado si no conoces uno de estos sitios. Pero hay una página que fue, y sigue siendo muy especial para mí en aquellos años, siendo la página de Nitron, un estudio independiente de videojuegos con sede en Londres, Reino Unido, el cual tiene su propio catálogo con juegos muy interesantes y entretenidos. Al menos así fue, hasta el cierre de Adobe Flash a finales del 2020, dando paso al HTML5, cosa que esto fue un momento sumamente crítico para estas páginas que se sostenían del motor de Flash, pero Nitron pudo adaptarse al cambio, y seguir sacando juegos para las consolas y celulares, además de pasar sus juegos clásicos al HTML5 en su página, y eso es algo de admirar. Y el año pasado anunciaron una nueva colección, llamada Nitron Classics, el cual tiene como objetivo traer varios de sus juegos clásicos a un formato mucho más moderno y actualizado, básicamente hacer remastered o remakes de juegos que vayan anunciando de su antiguo catálogo de su página, siendo Twin Shot Deluxe, el primero de la colección. Y ya sin más introducción, vayamos a ver el regreso de este nostálgico juego. Comenzamos el juego con la icónica introducción que caracteriza a todos los juegos de Nitron. Sigue siendo tan hermoso como la primera vez. De ahí nos introduce a una cinemática, cosa bastante especial, porque no todos sus juegos contaban con unas cinemáticas bien hechitas, y saben, esto sí que es un gran detalle. Y ahora sí, tenemos la pantalla de título, junto con la icónica música que caracteriza a este juego de hace años. Notamos que tenemos una opción que dice literalmente trampas, aunque esto lo hablaremos más tarde. Le damos a jugar y mantiene casi que sus mismas características de su versión Flash, pudiendo elegir la cantidad de jugadores, y no sé si lo recuerden pero, en sus versiones clásicas podíamos jugar de a dos en la misma computadora, una persona controlaba las letras W, S, A y B, y el otro usaba las flechitas, ay pero qué buenos recuerdos en serio. De ahí elegimos a dónde podemos empezar a jugar, tenemos 3 mundos a nuestra disposición, siendo estos Acrópolis, Olimpo y Hades, y uno completamente nuevo que lo veremos después. Yo obviamente empecé por Acrópolis, ni yo enterado que este mundo se llamaba así desde un inicio, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y bueno, el gameplay se mantiene igual al original, tenemos que eliminar a todos los enemigos que se encuentren en pantalla, dándoles un flechazo en la cara y así con todos los demás. Y habrán zonas en donde nos obligarán a usar nuestras propias flechas para poder llegar a lugares altos, además de añadir ciertas mecánicas como trampolines, plataformas con palancas, bloques de piedras y de hielo, y un gran etcétera. Lo cual hace que tengamos que ingeniárnoslas para matar a todos los bichos, y cada zona será diferente a la anterior, lo mismo con la cantidad y tipo de enemigos que nos topemos por allí, y si me pongo a explicar cada uno de esos enemigos, me tomaría mucho tiempo del video y sería más que todo relleno, pero, cada uno tiene un comportamiento diferente, y otros son casi siendo un copia y pega del anterior, pero no por eso los hace menos interesantes.
Enemigos como los slimes y los voladores, que solo irán de izquierda a derecha, lo mismo con estas criaturas que parecen naranjas, bueno, de hecho casi todos los enemigos irán de lado a lado, lo único que los diferencia es, que cada uno tendrán una forma muy particular a la hora de eliminarlos. Los slimes rojos requerirán de 3 flechazos para eliminarlos, otro slime que hará la mitosis cuando le demos un golpe, pudiendo dividirse unas 3 veces con cada golpe. Un volador que dejará caer una bomba cuando pasemos por debajo suyo, un bulbo que requerirá de 2 golpes para eliminar a la naranja en su interior. Si se dan cuenta, casi todos se diferenciarán por un cambio de color, pero no se me duerman, toca hablar de unos bichos más interesantes. Primero con los types, o los ladrones en español, los cuales son criaturas con un aspecto de una mantarraya, estos bichos requerirán de 3 golpes para ser eliminados. Tienen la capacidad de robarte las monedas y potenciadores que se encuentre tiradas por ahí, aunque una vez eliminados, estos soltarán todo lo que se robaron. Además de que pueden hacer un movimiento de planeo en diagonal, y si vieron mi directo, me morí varias veces por este bicho, aunque a la larga no resultan tan molestos. Los hombres enmascarados, que son criaturas moradas con máscaras doradas, estos aparecen en grupos de 3, y cuando le das un golpe a unos de estos, se quedará aturdido y dejará caer su máscara. Lo particular de este enemigo, es que tienes que eliminar rápido a los otros 2, antes de que se levante el que quedó atónito. Y mi favorito personalmente, las criaturas Cerberus, que vendría a ser un perrito morado de 2 cabezas, este solo se moverá de lado a lado, y tendrás que dispararles a ambas cabezas para poder eliminarlo. Si le disparas a una de las cabezas, este quedará aturdido por unos segundos, por lo que tienes que ser rápido antes de que se levante. Como verán, por más sencillos y simples que sean los diseños de los enemigos, les da un toque particular a la hora de enfrentarte a ellos, y es algo que Nitron sabe ejecutar perfectamente, cosa que se explica mejor con los siguientes enemigos, que a veces lo más simple puede ser más que suficiente, pero también te hará romperte la paciencia y te hará odiarlos más. Les presento a las criaturas de la oscuridad, a su Mauser por donde empezar. Estos vendrían a ser los enemigos principales por así decirlo, porque estos tienen una gran variedad de tipos y subclases en todo el juego. Los sencillos tienen un comportamiento más variado, al principio podrán ir de lado a lado, pero también pueden moverse libremente por el mapa, casi que imitando al jugador. Son muy rápidos y ágiles, ya que son los más escurridizos a la hora de acercarte a ellos. Los de casco, que solo podrán ser eliminados cuando estos se levanten el casco en algún momento. Tienen 2 variaciones, el de cresta roja siendo más lento y salta menos, y el de cresta azul siendo más rápido. Los de escudo, solo irán de lado a lado, y le debes dar un golpe por la espalda y ya. Los cargadores o algo así se llaman, serán los enanos cargando a esta criatura ya sea azul o morada, el azul solo vomita una mancha verde que caerá en todo el mapa, mientras que el morado vomitará slimes verdes. Y este enemigo cuenta como 2 en 1, ya que cuando mates al que vomita, el pequeño se moverá libremente. Los de boca, que tienen un parecido a las carnívoras del PvZ, estos sí o sí hay que dispararles por la espalda, ya que si le atacamos de frente, estos nos devolverán la flecha por medio de uno de estos enanos en su interior. Las criaturas fuertes, estos hacen una sinergia con estos enemigos, ya que si se encuentran cerca de uno, estos grandotes aplicarán las del Zombistein, agarrando a los enanos y lanzándolos de frente, haciendo que estos reboten en las paredes. Esas sí son referencias. El Berserker, otra referencia. Bueno ya, este como tal no lo sabrás hasta que le des un tiro a la criatura, porque luego se transformará en Hulk rojo, lo cual lo hace más rápido y requerirá de 3 golpes, además de hacer un golpe al suelo, lo cual entorpecerá a nuestro gatito. Y ya mejor aquí me detengo, porque a pesar de que ya les resumí casi todos los enemigos de las zonas del cielo, todavía quedan las otras zonas que añaden nuevas amenazas bastante interesantes y le suman dificultad a la zona donde se sitúan estos bichos. Siendo la zona de Hades donde más se nota la subida de dificultad, aunque eso ya se los dejo para que experimenten por su cuenta. Ahora que terminamos de hablar de los enemigos, toca hablar de los jefes para complementar. En la versión clásica, Acrópolis no contaba con algún jefe, el nivel 50 directamente era un nivel más del montón, pero aquí tenemos un jefe al cual enfrentar, siendo este cíclope de piedra, es un tanto lento pero en sí, es fácil de enfrentar, ya que solo tenemos que escalar hasta darle 3 flechazos en el ojo, cosa que no lo dejará fácil pero, tampoco es algo del otro mundo.
Y con los otros dos jefes en Olimpo y Hades, pues, se siguen manteniendo prácticamente igual a las de Subversión de Flash, literalmente no le añadieron alguna otra mecánica o formas de atacar, cosa que en parte entiendo que mantenga la esencia del original, pero hubiera sido interesante que estos hayan sido un poco más desafiantes. Pero bueno, el punto fuerte del juego son los mismos niveles, y los retos que te ofrecen cada uno, aunque esto ya es más mi opinión personal que a nadie le importa. Pero a pesar de eso, sigue siendo un desenlace bueno para un juego nostálgico como lo es Twin Shot, cosa que me lleva a hablarles de la nueva zona que agregaron en esta entrega, o sí, es hora de hablar del mapa de Atlantis. Atlantis viene a ser la cuarta zona completamente nueva, haciendo su debut en esta entrega de Twin Shot Deluxe, siendo una zona muy llamativa no solo por sus visuales, sino por las tantas nuevas mecánicas y enemigos que tendremos en los niveles. Lo que más destacaría serían las corrientes de agua, las cuales nos empujarán dependiendo en la dirección a donde vayan, no solo a nosotros sino también a los enemigos, y créanme que esto será lo que más abundará en esta zona de agua. También tendremos un puente serpiente que se irá moviendo y cambiando de dirección, aunque estos tendrán partes con pinchos para hacerlos más difícil. También las bolas con pinchos que serán un obstáculo cuando estos aparezcan, ya que pueden ser empujados por las corrientes de agua, haciendo todavía más complicado moverse por el nivel. También añaden otro elemento, siendo este el veneno, ya que si no logramos quitárnoslo con el agua, eventualmente nos quitará un corazón, pero tampoco es una amenaza tan difícil de evitar. Personalmente, esta zona es en donde aprovecha bastante bien su ambiente y mecánicas a la hora de eliminar a todos los enemigos, cosa que estos también cumplen su función, ya que nos dan nuevos bichos a los cuales enfrentar. Primero tenemos a estos dragoncitos morados, estos requieren 3 golpes para ser eliminados. Estos dispararán burbujas las cuales solo harán daño si nos dan directamente, pero nos servirán como impulso si saltamos encima de estos. Los calamares, los cuales se moverán en diagonal, rebotando en las paredes para cambiar de dirección y suelen ser un poco complicados de dispararles. Y estos tienen otra variación de color amarillo, estos harán lo mismo que los anteriores pero, una vez que toquen una superficie, estos electrocutarán dicha plataforma por unos segundos. Los peces globo, por lo regular estos se moverán en círculos en grupos grandes, y cuando reciben un flechazo, dejarán caer un chorro de agua para luego explotar. Estos como tan son los más sencillos de eliminar. Estos que parecen erizos de mar, los cuales tienen un parecido a otro enemigo en la zona de Hades, solo que estos se moverán por las paredes, y solo podemos dispararles ya sea por los lados, ya que si les intentamos dar por encima en el caparazón, bloquearán la flecha y pues no sirve. Estos dragones, los cuales tienen 3 variaciones, el primero siendo el rojo, el cual solo disparará bolas de fuego en línea recta. El verde lanzará una bola morada venenosa, explotará y se dividirá en 2 pequeñitas más para aplicar el efecto de veneno. Y el amarillo, el cual lanzará bolas amarillas que electrocutarán una superficie por unos segundos. Y cuando el jugador intente acercarse, el dragón se esconderá y cambiará de ubicación rápidamente. Esto aplica con las 3 variaciones, así que tienes que dispararles desde la distancia sí o sí. Estos enemigos que sepa su Mauser que sean, pero estos tienen algo particular, ya que estos serán invencibles cuando toquen el agua, y cuando no lo estén haciendo, se convertirán en estos peces, lo cual es el momento en donde puedes eliminarlos, así que traten de cerrarles la llave cuando se topen con estos bichos. Y por último tenemos a estas criaturas de la oscuridad montadas en un Pegaso, estos en todo momento tratarán de estar por debajo del jugador, la única forma de darle una flecha, es tratar de llegar a un lugar alto y obligarlos a subir y así dispararles. Para colmo estos requieren de 3 flechazos, y personalmente, este es el enemigo más molesto de la zona de Atlantis. En total tenemos 10 nuevos enemigos, los cuales son más que suficientes y aprovechan bastante bien sus mecánicas con todo el caos que ocurre alrededor, algunos teniendo unas mecánicas sencillas, y otros siendo un dolor de cabeza a la hora de enfrentarte a ellos, pero eso le da vida a esta nueva zona de agua. Ahora toca hablar del jefe, que la verdad este resulta ser más interesante. Este pulpo de un solo ojo puede atacarnos con sus 3 tridentes, protegerse con los mismos en un ataque giratorio, electrocutar toda la zona con un tridente, y bueno, en general es un jefe un poco más desafiante e interesante a la hora de combatir contra él, sin menospreciar a los anteriores, claro está. Ya para terminar, la zona de Atlantis cumple muy bien su propósito, en ser una zona completamente nueva y diferente a las demás, y destaca por su increíble ambiente, mecánicas, enemigos, y en sí todo es una belleza visual
visual y ofrece un gameplay muy cómodo y a su vez desafiante. Y antes de terminar con esta review, hay una característica muy importante que me gustaría explicar. Y eso sería el apartado de trampas. Si bien recuerdan, las monedas y gemas en el Twin Shot clásico no tenían algún propósito en especial, únicamente servían para aumentar tu puntaje, pero aquí en Subversión Deluxe les dieron un gran uso y eso se ve en esta opción de trampas, ya que aquí nos lleva a un apartado en donde podremos conseguir una gran variedad de cosas con las monedas, como por ejemplo, tener más skins para nuestro personaje barra gatito, aumentar la probabilidad de aparición de los potenciadores y mejoras, conseguir diversos sombreros que tienen diversos efectos en nuestro personaje, lo cual hace que el gameplay sea mucho más variado y más entretenido al jugarlo con amigos. Me agrada de verdad que las monedas por fin tengan un propósito de existir, y que no solo sea puro decorativo para aumentar puntaje y ya. Las monedas se consiguen al derrotar a un enemigo, también pueden aparecer unas cajitas que soltarán muchas más, pero sobre todo, al conseguir la zona bonus o de bonificación, hace que valga mucho más la pena entrar a esta zona, porque es donde te puedes hacer de oro mientras dure dicha bonificación, lo cual les recomiendo mucho conseguir este bonus cuando les sea posible. Y sobre todo, tenemos la probabilidad de conseguir los niveles clásicos de Twin Shot en este apartado, así es, literalmente podemos volver a jugar los 150 niveles de Subversión clásica, lo cual es un gran regalo, y gran detalle para quienes quieren volver a rejugar sus clásicos niveles de hace años. Y a pesar de que cueste una gran cantidad de monedas, créanme que valen mucho la pena, ya sea para jugadores veteranos como para jugadores nuevos. Y esto me lleva a hablar de un detalle que les oculté. En un principio pensaba que cuando empecé a jugar, estaba jugando los niveles de Subversión clásica, pero luego me empecé a dar cuenta, que dichos niveles eran completamente nuevos, y si le sumamos a eso los niveles de Subversión clásica una vez que los conseguimos, tendremos en total 350 niveles por jugar. Así es, literalmente Nitron se tomó la molestia de crear otros 200 niveles para Subversión Deluxe, y traernos de vuelta los clásicos niveles, lo cual hace que este regreso sea uno muy especial, sobre todo para quienes crecieron jugando este increíble juego hace años. Twin Shot Deluxe de verdad cumple en ser un regreso digno de uno de los juegos más recordados y memorables del catálogo clásico de Nitron, teniendo 350 niveles para jugar, ya sea en solitario o con 4 jugadores, teniendo un apartado técnico muy llamativo y actualizado, lo mismo en su apartado sonoro, que es muy pegadiza y combina con el resto del lugar. Potenciadores nuevos para aumentar más la variedad del gameplay, al igual que los nuevos enemigos que le dan vida a todas las zonas de Acrópolis, Olimpo, Hades y Atlantis, todo en sí es perfecto, y este juego te puede durar unas 4 a 5 horas si lo juegas por tu cuenta, pero si lo juegas con amigos, la diversión le aumenta muchas más horas de juego. Y otros detalles también como tener algunos idiomas incluido el español, y que este juego esté disponible para PC, Nintendo Switch, e incluso para los celulares, eso solo demuestra todo el cariño y el esfuerzo que tuvo en su desarrollo. Twin Shot Deluxe se merece un 9 de 10, siendo lo único que me chirría serían los jefes, al no presentar un gran desafío, pero bueno, detalles son detalles, pero ignorando eso, este es un juego que les recomiendo jugar sí o sí, y me dan más ganas de probar los otros 2 remastereds que tienen planeado sacar, siendo Silly Sausage Buffet, el siguiente de la colección. Un saludo para Ignacio Rossi JQ9MC. Artillero 17. 2 disparejos. Paula Arosgo. Mini Humano Gutiérrez Huichal 2713. El Vigilante G8K. Monchoramon Varela 6390. Y Oksani Yigatori. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video, de verdad jamás creí que Nitron nos sorprendiera con el regreso de uno de los juegos que marcó la infancia de muchos, de verdad este estudio de videojuegos todavía tiene mucho por ofrecer, ojalá le hagan remastered a Nitron Must Die, de verdad daría mi alma para que sacaran este juego de vuelta. Y de nuevo una disculpa por la tardanza en subir un nuevo video, ya de por sí los tengo acostumbrados en subir un video al mes, pero a pesar de eso, agradezco a quienes siguen aquí esperando, de verdad agradezco mucho su comprensión y paciencia, sobre todo a los suscriptores que siguen apoyando este pequeño y humilde canal. Ahora sí, paso a dar mi típica despedida. Si les gustó el video, pueden dejar su grandioso like, y si les gusta este tipo de contenido, pueden suscribirse para apoyar este pequeño y humilde canal. Recuerden que soy ya el Sadun18. Yo soy Laira, y nos veremos en un próximo video. Cuídense, y hasta la próxima.